Ministerio Tabernáculo Shekinah presenta un espacio creado para discipular el cuerpo de Cristo, rompiendo paradigmas y generando opinión con el poder del Espíritu Santo. Con ustedes, el pastor Marcelino Canales. Es que cuando ellos llegaron unidos. ¿Para qué? Para restaurar el culto, el servicio a Dios. ¿Y qué es lo que nosotros debemos hacer en estos tiempos? Unirnos para servir a Dios. Después de 70 años no habían visto cómo se servía a Dios. Pero ellos llegaron como un pueblo unido, como un solo hombre. Y eso nos va a hablar, congregarse no es, hermanos, cuando uno se congrega, no es solamente para sentarse, no es solamente para estar ahí, es para ensamblarse. ¿Sabes cuál es tu ubicación dentro de la iglesia? ¿Sabes cuál es tu oficio dentro de la iglesia? Porque ellos llegaron como un pueblo unidos para poder restaurar el culto. ¿Amén, hermanos? Después de 70 años que estaban cautivos ellos, prisioneros, no tenían libertad de servir a Dios, pero volvieron con un objetivo, de congregarse, y no solamente de congregarse, sino de ensamblarse y trabajar en sinergismo. Ahora, sinergismo, ¿qué quiere decir, hermanos? Es trabajar conjuntamente. Por ejemplo, congregarse no es solamente llegar y sentarse, sino es ensamblarse en una congregación, integrarse en ella para que nosotros, hermanos, podamos ser de bendición a otras personas. Cuando no nos ensamblamos, muchos a veces jóvenes se sienten inservibles dentro de la congregación, porque no saben qué hacer. Dentro de la iglesia hay muchos oficios que se puede hacer. Por ejemplo, líderes de jóvenes, líderes de coreografía, de danza, de panderos, líderes de alabanza, líderes en la tecnología. Hay mucho trabajo dentro de la iglesia, pero no se les da. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se ha acostumbrado a servir o a venir a congregarse y no sabe qué es lo que va a hacer dentro de la iglesia. Cuando cristianos, como usted y como yo, tenemos dones y talentos. El pastor es un cazatalento. Tiene que ver quién tiene talento, quién tiene don y levantarlos. ¿Por qué? Porque no somos eternos. Qué bonito sería que los pastores seamos eternos. Pero hay una generación tras nuestra que tenemos que levantar. Lo que aprendimos, lo que estamos aprendiendo, tenemos que dejar a esa generación para que ellos también puedan desarrollar. Ahora, hermanos, en el libro de Hechos, capítulo 20, verso 35 dice: en todo os he enseñado que trabajando así, que deben ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús diciendo: bienaventurado es dar que recibir. Una de las cosas que tenemos que entender, hermanos, que cuando venimos a congregarnos, nos vamos a ensamblar para trabajar como un equipo. Porque en Hebreos 10, 25, ¿qué dice? Sin dejar de congregarnos. Cada uno de nosotros tenemos un oficio. Él tal vez haciendo de paradito, esto en otra forma, y el otro de otra forma, el otro de otra forma. Todos trabajamos en sinergia. Ahora, la sinergia es la acción conjunta de varios organismos, hermanos, en la realización de una función. Qué bonito sería que un pastor lo pueda hacer todo.
Viste que no puedo hacerlo todo. Necesito un camarógrafo, necesito un fotógrafo, necesito un sonidista, necesito, hermanos, gente que trabaja a mi lado. Entonces, el pueblo de Dios, cuando volvió a hacer culto, vio eso, que congregarse o levantar el culto no es solamente ir, sentarse, escuchar y ahí terminó, no. Sino congregarse es ensamblarse, porque cada uno de ustedes tiene un talento, un don, un llamado. Y si no nos, hermanos, si no nos unimos, si no nos ensamblamos, tus talentos, tus fortalezas, todo lo que hay en ti, se va a echarse al tacho. ¿Por qué? Porque, hermanos, en Deuteronomios 32:30 dice, ¿cómo es que uno puede perseguir a 1000 y 2 hacer huir a 10,000? Cuando hicieron este canto a David, Saúl mató a 1000, David mató a 10,000. Estaba diciendo, trabajando en equipo, van a matar a 11,000. Pero eso no le gusta a mucha gente. A veces no nos gusta, hermanos, que cuando un predicador salga y dice, él sí predica bien, el otro no. Y hay una envidia ministerial. Aún hay concursos, hermanos, de qué organización o de qué congregación son buenos. Si somos el cuerpo de Cristo todos. ¿Acaso Pablo murió por nosotros? ¿Apolos murió por nosotros? Digo hoy en estas actualidades. ¿Acaso la Pentecostal murió por ustedes? ¿Acaso la Iglesia Tabernáculo de la Gloria Shekinah murió por ustedes? ¿O las asambleas murió por ustedes? El que murió fue Jesús. Y a Él merece nuestro servicio y nuestra adoración. Trabajar en equipo, hermanos, no es igual trabajar. Hermanos, no es trabajar con un conjunto de personas, con un grupo. Porque equipo sabe su oficio. Él sabe qué hacer, él sabe qué hacer, él sabe qué hacer, él sabe qué hacer y él sabe qué hacer. Cada uno de nosotros tenemos áreas que Dios nos ha dado para poder trabajar. Por eso dice, en 1 Samuel 18:7 dice, las mujeres cantaban mientras tocaban y decían, Saúl ha matado a sus 1000 y David a sus 10,000. ¿Quiénes eran los que cantaban? Las mujeres. Y no solamente las mujeres, los varones. Pero la diferencia que ellos están diciendo, Saúl mató a 10,000 y David a sus 10,000. Si el reino de Dios se une con David, es un reino poderoso. Pero Saúl, ¿qué hizo? Envidió lo que hizo David y lo persiguió. ¿Cómo entonces restauramos el culto, hermanos? Con el sinergismo de trabajar en equipo. ¿Quieres que la iglesia crezca? Trabajemos en equipo. Pastor adelante, líderes al costado y todos unidos. Porque queremos ganar el pueblo de la punta. Queremos llevar a esas personas que están perdidos. Queremos llevar para el reino de los cielos. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos quieren recuperar, hermanos, lo que se ha perdido? Queremos restaurar esos cultos maravillosos donde se mueve el Espíritu Santo, donde se mueven los dones, donde hay maestros, donde hay evangelistas, donde hay pastores, donde hay, hermanos, los 5 ministerios, los 9 dones fluyendo dentro de la iglesia. Divididos no lo vamos a hacer. Tenemos que ensamblarnos. Cada uno ensamblarnos.
¿Ya sabes cuál es tu oficio dentro de la iglesia? ¿Ya sabes cuál es el propósito por lo cual estás dentro de la iglesia? ¿Ya lo conoces? Pastor, no sé. Es fácil de saber. Un panadero se reconoce porque hace panes. Un carpintero porque hace mesas. Un cocinero porque prepara ricas comidas. ¿Qué es lo que te gusta más hacer? Ahí métete. Pastor, me gusta el canto, métete ahí. Pastor, me gusta tal vez hacer coro o estar en los panderos, métete ahí. Pastor, me gusta en la predicación, métete ahí. Pastor, me gusta servir, métete ahí. Pastor, me gusta la tecnología, métete ahí. Porque muchos están metidos en algo que no les gusta, que no les ha llamado. Y piensan que todos son pastores, que todos son líderes, pero no es así. Algunos son consejeros, algunos son mujeres de intercesión. ¿Me entiendes? Entra en eso, ensámblate en eso. Como hemos visto acá, ubícate. En la iglesia no se busca posición. En la iglesia lo que se busca es ubicación. ¿Cuál es el lugar donde tú debes estar? Porque cuando buscamos posición, queremos escalar, queremos ser alguien, no va a funcionar así. ¿A qué Dios te ha llamado? Y cuando Dios te llama a lo que te ha llamado, hermanos, vas a trabajar en el lugar exacto. Por ejemplo, dentro de la iglesia hay mujeres que oran. Y es allí donde Dios les ha llamado, en la oración. Porque si los pongo a predicar, están perdidos. No porque ellos no pueden, sino porque su llamado es en la oración. Ahí van a dar al 100%. Entonces, ¿cómo restauramos, hermanos? Ensamblándonos, trabajando en equipo. No es que el pastor lo haga, no es que el hermano lo haga. Todos conjuntos podemos lograr y conseguir muchas cosas más. Punto número 2, en el libro de Esdras, hermanos, en el libro de Esdras, capítulo 3, verso 2. ¿Cómo restauramos el culto, hermano? El culto se va a levantar cuando hay sacerdocio y ministros del Espíritu Santo. Dice que había, ahí tú lo lees, hermanos, había un personaje llamado entonces Jesúa. Y si nosotros vamos al lenguaje original de esta palabra, Yeshua, Jesús. Y dice, hijo de Josadac, con sus hermanos, los sacerdotes. Y cuando yo veo ese pasaje, hermanos, en Hebreos 2:11 dice, porque tanto el que sacrifica como los que son sacrificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Jesús es el sumo sacerdote y dice, servían con sus hermanos. Ahí puedes ver, entonces Jesúa servía con sus hermanos, los sacerdotes. Usted y yo somos sacerdotes y reyes. Jesús es el sumo sacerdote. Y ahora junto a la par de Jesús nosotros servimos. Y por la cual, hermanos, el culto se va a restaurarse cuando hay sacerdocio. Si no hay sacerdocio, no se restaura. ¿Y qué es sacerdocio? Uno consagrado, uno dedicado a la palabra, uno que sabe su oficio. Por eso yo les digo, ser pastor, ser siervo de Dios es un privilegio. Tener ese cargo de parte de Dios es un privilegio, porque manejas las vidas, ministras vidas, matrimonios, jóvenes, niños.
Entonces, hermanos, el servicio a Dios se va a restaurar cuando hay sacerdocio y cuando hay ministros del Espíritu Santo. Porque si no somos guiados por el Espíritu de Dios, lo que va a guiarnos es las emociones. Y vamos a querer hacer a nuestra manera los servicios. ¿Cómo hacemos los servicios? A nuestra manera, a nuestra forma. ¿Qué debemos hacer en el servicio de Dios? Mostrarlos el sacerdocio, la consagración, la búsqueda de Dios. Escúcheme, hermanos, el punto número 3, ¿cómo nosotros levantamos el culto a Dios o el servicio a Dios, hermanos? Levantando un altar. Erradicar el miedo. ¿Ustedes se recuerdan de Elías, hermanos? ¿Ustedes se recuerdan de Elías? ¿Qué hizo Elías? Había un pueblo que estaba en la apostasía. Y ese pueblo que estaba en la apostasía estaba en dos dilemas. Si servir a Baal o si servir a Dios. Cuando restauramos el servicio a Dios, levantar el altar y radicamos el miedo, quitamos el miedo. Muchos a veces dentro del servicio tienen miedo a cantar, tienen miedo a hablar en lenguas, porque si Dios está acá y Él quiere hacer en tu vida. Yo me recuerdo una vez cuando estaba en Moquegua, estábamos en el parque. Y cuando estábamos en el parque, había una mujer y un sacerdote, un jesuita, vestido de civil. Y empecé a predicar la palabra de Dios. Le hablé de la salvación. Le empecé a hablar de la salvación. Y ahí es cuando le digo, Cristo puede sanarte, liberarte y bendecirte y prosperarte. Porque somos así de habladores. Porque si la persona te dijera, a ver, que me sane, ¿qué harías tú? Y en ese día a mí me dijeron, si Dios dice que sana, a ver que me sane. Y yo no sabía que esa mujer tenía una enfermedad en su piel. Y a la par estaba un jesuita. Y yo dije, Señor, ¿qué hago? Porque lo que hice es radicar el miedo de mi mente. Sírvele a Dios sin temores. Sírvele a Dios sin miedo. Busca de Dios sin temor. Porque muchos tienen este concepto. Si yo busco más de Dios, los problemas se vienen hacia mi vida. Son 23 años que yo busco desde la juventud, hermanos. Hemos ayunado, hemos pasado vigilia, hemos hecho cosas para Dios, pero yo no veo. He pasado pruebas, sí, he pasado dificultades, sí, pero Dios a nuestro lado va caminando. A su nombre, a su nombre. Tenemos que ser ministros de fuego. Tenemos que ser hombres que levantan altares hacia Dios. Y tenemos que restaurar el culto de fuego. Porque no podemos decir que venga el avivamiento, que venga la unción de Dios y nada pasa. Porque si no pasa nada, no somos ministros de fuego. Dios está buscando sacerdocio. Dios está buscando ministros de fuego para levantar un altar. Muchos a veces escuchamos, queremos levantar altar. ¿Qué es altar? Vida de oración. Si no tienes vida de oración, nada va a funcionar. Si no siembras, hermanos, en la oración, no vas a cosechar nada en la vida. La oración es, hermanos, el cordón umbilical del cristiano. Yo lo llamo así. Porque estamos en un mundo que no es nuestro mundo. Estamos sobreviviendo en este mundo porque nuestra ciudadanía es de donde viene nuestro Señor Jesucristo.
Y la única forma de poder estar con vida es mediante la oración. Porque somos seres espirituales. Y Dios es espíritu. Escúcheme, hermanos. Lo que hacían estos hombres que son sacerdotes, hacían la ofrenda de la mañana y la ofrenda de la tarde. Yo me recuerdo de mi madre que iban a las 3 de la tarde a orar a las iglesias. Y eso se ha perdido. Antes las personas oraban a las 3 de la tarde, las 9 de la mañana, porque esos son horarios sacerdotales. Y se han perdido eso. Como de antes les decía, a las 9 de la mañana Jesús fue azotado. Y a las 3 de la tarde murió Jesús. Cambio sacerdotal. Ahí había un cambio sacerdotal. A las 3 de la mañana hacían un cambio sacerdotal. Y entonces, hermanos, ¿cómo vamos a restaurar el altar de Dios? Radicando todo temor, todo prejuicio que hay en nuestras vidas. Porque nosotros decimos, ¿será Dios el que prospera? ¿Será Dios el que bendice? ¿Será Dios el que liberta? Tenemos prejuicios en nuestra mente. Pero cuando tú tienes vida de altar, Dios te va a guiarte. Dios te va a guiarte, hermanos. A su nombre. A su nombre. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque el que busca en anote eso. ¿Cómo quitó Elías la apostasía? ¿No fue con un altar? ¿Levantando un altar? Te voy a explicar, mira. Cuando Elías restaura el altar, restauró con 12 piedras, símbolo de las 12 tribus. Cuando está el altar ya de Elías, dice que hizo una zanja. ¿Para qué se hace la zanja? Para sembrar. Y cuando hizo la zanja, ¿qué hizo más Elías? Derramó agua. ¿Qué es lo que hizo? Sembró agua. En ese tiempo no había agua. Y lo que tú siembras, cosechas. Entonces, en el altar de Elías había un buey, un sacrificio. Pero el sacrificio más grande que hizo Elías en ese altar era el agua, porque escaseaba. ¿Cuántos tinajas? 12 tinajas. Símbolo del ministro del Espíritu Santo. Acá escúchame esto. 12 piedras, ministros de la ley. 12 cántaros de agua, ministro del Espíritu Santo. Y derramó 12 cántaros sobre el altar. El primer Pentecostés que se muestra en el Antiguo Testamento, porque sombra de la figura original del Nuevo Testamento. Vino el fuego del cielo y dice, lamió. ¿Cómo se lama? Con la lengua. Lenguas de fuego fueron al aposento alto. ¿Cómo radicó el miedo Elías en Primera de Reyes 18:30? ¿Cómo radicó? Levantando un altar. Ahora, ¿cómo ganó la guerra Israel a Amalek? Con vida de altar. ¿Quieres tú ganar la pobreza? ¿Quieres ganar la fornicación, el adulterio? No lo vas a ganar con tu fuerza, sino con vida de altar. Con vida de oración, con vida de clamor. Ahora, Gedeón destruyó y extirpó y abortó la pobreza levantando un altar. ¿Quieres vencer la pobreza? Mediante el altar. Grandes avivamientos que he podido escuchar, hermanos, fueron varones que eran de oración, 4 horas, 8 horas.
3 horas, 5 horas, y tú quieres restaurar el culto a Dios, el servicio a Dios, con 5 minutos de oración, con 2 versículos de lectura. ¿Por qué no tenemos vida de éxito? ¿Por qué no tenemos congregaciones llenas y llenas del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque no hay vida de altar, no hay vida de oración. Queremos avivamiento en la punta. Queremos ver dentro de nuestras iglesias la provisión de Dios. Vida de altar. Porque el que te envía es el que te va a respaldarte. Te va a respaldarte en economía. Te va a respaldarte en tu ministerio. Porque cuando tú eres enviado y tienes vida de altar, no haces lo que tú quieres, haces lo que Él quiere. ¿Me entiendes? ¿Por qué estamos pasando, pastor, vigilia? No es porque me plació a mí. Estábamos conversando y el Señor me dice, vigilia quiero. Quiero que pases vigilia. Y hace poco había pasado vigilia, pero el Señor me dijo, quiero que tú pases vigilia. Porque no es lo que yo quiero, es lo que Él quiere. Yo soy siervo. Yo le obedezco a Él. Y Él es el que me dijo, de esta manera haz la vigilia. Impulsa a mi pueblo a que aprendan más de mi palabra. Impulsa a mi pueblo a que pasen vigilia. No pongas horario. No pongas a qué hora va a terminar en el oficio. Por eso solamente le dije, ven a la vigilia. ¿Me entiendes? Porque no es mi proyecto, no es mi plan, es el plan de Dios. ¿A su nombre? A su nombre. Y dice la palabra de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Usted es hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios porque nos guía no la emoción, no la vista, no el sentimiento, nos guía el Espíritu Santo. Nosotros no nos movemos por emociones. Nosotros nos movemos por lo que dice el Espíritu Santo. Yo no tengo una agenda que hacer este año. Yo le escucho a Dios y si el Señor me dice, este mes haz esto, lo voy a hacer. Porque Él quiere eso, hermanos. La Biblia dice, planifícase. Pero yo estoy para servirle al Señor. Y como cada uno de ustedes, por eso está acá, sirviéndole al Señor. ¿Cómo restauraron, hermanos, el altar? Esdras y Nehemías, ¿cómo restauraron el altar, el servicio a Dios? Número 1, lo que vimos fue, se ensamblaron. Donde está la unidad, está el Espíritu de Dios. Donde hay división, no hay. Por eso, requisito número 1, tenemos que estar unidos con un objetivo, con un solo fin, de buscar la presencia de Dios. Eso es lo que pasó en el aposento alto. Estaban en un lugar con un solo objetivo, estaban orando y de repente vino el Espíritu Santo cuando se ensamblaron. Porque dice, estaban orando, dice que estaban perseverando, unánimes en oración, estaban en un solo sitio, no estaban con el chat, no estaban con el celular, no estaban pensando en otras cosas. ¿Cuál es el objetivo de la vigilia? Pastor, de desvelarnos. No, el objetivo de la vigilia es, el Señor dice en la Biblia, en su palabra Él dice, velad y orad, porque no sabes cuándo ha de volver. No sé si será al atardecer, a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. Y todo evento grandioso que ha pasado en la Biblia fueron en tiempos de vigilia. La liberación del pueblo de Israel, tiempo de vigilia.
Cuando fue liberado Pablo y Sila, tiempo de vigilia. Cuando Jesús caminó sobre el mar, tiempo de vigilia. Cuando Pedro le negó, tiempo de vigilia. Y hay muchas cosas más, pero no me quiero ahí meterme en las cosas de la vigilia. ¿Acaso volverá Dios cuando estemos durmiendo? Porque si dice, no sé si al atardecer, o al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer, velad y orad pues, porque no sabéis a qué hora ha de volver. Entonces, hermanos, ¿cómo restauramos el servicio a Dios? Ensamblando. ¿Y cómo restauramos más? Teniendo sacerdotes dentro de la casa de Dios, que conozcan palabra, que conozcan la Biblia, que estudien la palabra de Dios, porque los sacerdotes se dedicaban a las cosas santas. Estaban en la ofrenda de la mañana y en la ofrenda de la tarde, que eso es lo que falta en los pastores, atacándome yo a mí. Orar, estudiar, para poder presentar un sacrificio santo a Dios. ¿Cuándo? En el culto. Y que haya ministros del Espíritu Santo. ¿Usted se recuerda de un ministro del Espíritu Santo? Cuando Felipe está caminando y el Espíritu Santo le habla y le dice, acércate a ese carruaje y háblale de mí. Porque había un hombre que estaba lecturando el libro de Isaías y no lo entendía. Hasta que llegó Felipe, le explicó desde donde estaba leyendo y le plasmó toda la salvación y lo bautizó. Esos son ministros del Espíritu Santo. Otro ministro del Espíritu Santo, Esteban. Cuando él dijo, veo a Jesús a la diestra del Padre, y empezó a relatar, es una de las predicaciones que está registrado en la Biblia, toda su predicación y la explicación de Esteban, y a pesar de eso lo han apedreado a Esteban. Ese es un ministro del Espíritu Santo. Otro ministro del Espíritu Santo es Pablo. Pablo, hermanos, un hombre que escribió más cartas del Nuevo Testamento, un hombre que fue llevado, apedreado, azotado, naufragó en muchas veces y testificó con el poder del Espíritu Santo a los gentiles y aún a su pueblo mismo, a los judíos, porque era ministro del Espíritu Santo. ¿Cómo restauramos los cultos? Cuando hay ministros del Espíritu Santo. Yo te pregunto, ¿quieres ser ese ministro del Espíritu Santo? ¿Lo quieres? ¿O no lo quieres? Porque Dios está esperando por esos ministros del Espíritu Santo. Yo sé que ustedes conocieron a Ted y Joshua, a Reinhard Bonke, siervos de Dios que no hablaban por hablar, sino que eran guiados por el Espíritu de Dios. Me recuerdo su testimonio de Reinhard Bonke que decía, Señor, se venció el alquiler de la casa, del lugar donde estamos. Y él en su oración dijo, cuando el Señor le habla y le dice, ¿quieres $1,000,000? Él dijo, en su necesidad dijo, yo quiero 1,000,000 de almas, no quiero $1,000,000, quiero 1,000,000 de almas. Y África fue llenado de gente del evangelio, hermanos. Reinhard Bonke, un evangelista, su libro, El Evangelio con Fuego, que llegó a muchas iglesias gratuitamente. Hermanos, esos hombres eran hombres ministros del Espíritu Santo. Pregunto yo, cuando un día me dijo el Señor de esta manera, cuando yo decía, Señor, tales siervos grandes y grandiosos que tú has levantado. El Señor me dijo, esta es una muestra de lo que quiero hacer con muchos de los que quieren.
Y usted puede decir, pastor, usted habla solo de varones. Pero ¿quién era Kathryn Kuhlman? Kathryn Kuhlman no dijo, yo fui la última opción de Dios. No. Cuando los hombres no quisieron, yo dije, heme aquí, Señor. Porque tanto para mujeres como para hombres, Dios está listo para repotenciar tu vida y para poder avivarlo con el Espíritu Santo y llevarte a una escala grande que tú no conoces. Porque de lo vil, de lo despreciado, Dios te escogió. Y por eso estás en esta noche. Y Él quiere levantarte. Y te va a levantarte porque tú eres una ministra, un ministro del Espíritu Santo. Y así se restaura el servicio. De convertir, hermano, los escombros en avivamiento. ¿Y cómo más hemos visto? En la tercera vez, en el tercer punto hemos visto que tenemos que levantar altar para erradicar el miedo y el temor. Y en el número 4, ¿cómo vamos a restaurar el culto basado todo en la palabra de Dios? Y esto va a producir avivamiento. Todos levanten la Biblia. Todos levanten la Biblia. Con eso vamos a restaurar el culto con la Biblia. Un día el Señor, cuando vino un profeta acá, me dijo a mí esto: no uses métodos humanos, porque yo te voy a guiarte. Hay ONGs. Cuando yo y mi esposa abrimos para la escuela de niños, habían muchas ONGs. Iba a venir ingreso. Pero el Señor me dijo, no busques métodos afuera, porque yo te voy a dar. No busques finanza afuera, porque yo te voy a darte. Y obra de eso es eso, todo esto. No nos apoya ninguna ONG, no nos apoya ninguna persona gringa, porque el gringo lo tenemos dentro de la iglesia que se llama Jesús de Nazaret. Aunque Jesús no sea gringo, disculpa, porque tal vez tú puedas interpretarlo de esa manera, pero el que tiene dólares, el que tiene euros, el que tiene tal vez la criptomoneda, se llama Jesús de Nazaret. Porque Él dice, con mi palabra tienes que edificar al joven, tienes que edificar al matrimonio, tienes que edificar a los niños. Y cuando tú haces conforme a la palabra de Dios, vas a producir avivamiento. Y esto es lo que yo he entendido en la palabra, hermanos. Esdras 7:10 dice, Esdras se dedicó a estudiar la palabra de Dios para luego ponerlo en práctica. Y después de tenerlo en práctica, para poder enseñar a otros. Nos falta estudiar la palabra de Dios. Nos falta estudiar más de la palabra de Dios. De antes vino un joven, pastor, quiero aprender del matrimonio. Quiero que me des curso del matrimonio. Yo le digo, en la palabra está todo. En la palabra está todo. No necesitamos otra cosa que la palabra y leer. ¿Cuántos matrimonios en la Biblia hay? Muchos. El matrimonio de Adán y Eva, ¿qué me enseña? El matrimonio de Abraham y de Sarai, ¿qué me enseña? El matrimonio de Jacob, de Isaac, de Saúl, de Mical, ¿qué me enseña? Hay misterios ahí. Mira, les digo, de Adán y Eva, para todos los de matrimonio. ¿Cómo dice estaba Adán? Estaba, antes que cometiese el pecado Eva, ¿cómo estaba Adán? No han leído ustedes. Mira, antes que vaya a cometer,
el pecado Eva, ¿qué estaba haciendo Adán? ¿Daba pena? La serpiente vino y le sedujo a Eva. Pero ¿dónde estaba Adán? No, estaba durmiendo. ¿Quién me enseña eso, pastor? Muchos están durmiendo en sus matrimonios y cuando tú duermes no sientes lo que pasa con tu cónyuge. Estás onceado. Tu esposa puede estar con el Facebook y tú no estás viendo, estás dormido espiritualmente, por la cual vino el pecado. ¿Y sabes por qué Dios lo saca a ese matrimonio? Porque Dios no quería eternizar el pecado. Porque dice habían tomado del árbol del bien y del mal. Ya sabían la verdad, ya conocían porque se vieron desnudos. Y Dios dijo, si a esto los dejo, ellos van a alargar la mano y van a tomar del árbol de la vida. O sea, van a eternizar el pecado, mejor lo saco. Pero tú lo has visto de una manera diferente. ¿Por qué Dios lo sacó? No, porque ellos pecaron, no. Sino porque no quiso Dios que eternizar ese pecado. Porque si agarraban del árbol de la vida, ellos iban a ser eternos, pero con pecado. Y por eso Dios lo sacó. Entonces en el huerto me enseña que uno tiene que estar despierto espiritualmente. Y hablando del matrimonio, hay muchas cosas que se puede sacar del matrimonio de Adán y Eva, que nos enseñarían muchas lecciones, pero no estamos en ese tema. Estamos en este tema, que la palabra de Dios nos va a traer avivamiento si nosotros caminamos de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Amén, hermanos? ¿Y cuántos quieren caminar bajo la palabra de Dios? Esdras 3:4 dice, y celebraron la fiesta de los tabernáculos como está escrito. Note eso. Hermanos, el pueblo de Israel celebraba las fiestas como está escrito, no como te parece, sino como está escrito. ¿Cómo es tu matrimonio? ¿Como te parece o como está escrito? ¿Cómo es tu economía? ¿Como te parece o como está escrito? Porque aquí me dice, como está escrito, celebraban la fiesta de los tabernáculos. ¿Quiénes? El pueblo que estaba cautivo 70 años empezaron a hacer lo que dice la palabra que se debe hacer. Y empezaron a hacer lo que la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando a Jesús le preguntan, Él responde y dice, escrito está. Cuando fue tentado. Dios le dijo a Josué, para poder conquistar, tiene que estar la palabra en tu boca, porque con la palabra vas a conquistar. ¿Me entiendes? Ahora, usted quiere prosperar mediante la palabra de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Trae los diezmos al alfolí. Dice, como propuso en tu corazón, no por tristeza ni por necesidad. Hay mucha gente que me pregunta y me dice, pastor, ¿cómo hacemos para prosperar económicamente? Fácil. No te olvides de los huérfanos, no te olvides de las viudas. Trae tus ofrendas, trae tus diezmos, trae tus primicias y no te faltará nada. Pero no queremos hacer como dice la palabra, sino como nosotros queremos. ¿A su nombre? ¿A su nombre? ¿Quieres traer avivamiento a tu bolsillo? ¿Quieres traer avivamiento en tu matrimonio? ¿Quieres traer avivamiento en tu conocimiento intelectual? ¿Quieres? Como está escrito.
como está escrito. Porque si tú no vas como está escrito, vas a fracasar y tus lágrimas van a ser, hermanos, de día y de noche. Yo he visto jóvenes, señoritas, que servían a Dios con todo su corazón, adoraban a Dios con todo su corazón, hasta que conocieron varones que no conocían a Dios, eran gringos, hermosos, como la figura del pastor Marcelino, bellos, y se descarriaron, porque no hicieron como estaba escrito. Porque ¿qué dice lo que está escrito? No te unáis con yugos de desiguales. No, pero pastor, es que en la iglesia no hay guapos. Afuera sí hay guapos. Y los varones dicen, pastor, dentro de la iglesia no hay guapas. Afuera hay dalilas. Mira, lo que pasa con Sansón, hermanos, y hay muchas cosas que se pueden sustraer de la palabra de Dios. Por ejemplo, Sansón dice, se quedó durmiendo en las rodillas de Dalila, y en la cual le cortó las 7 trenzas. Son los 7 espíritus que habla en Isaías. Y la trenza de Sansón habla de consagración. Cuando pierdes la consagración, pierdes la visión. Y cuando pierdes la visión, entras en un estado de un ciclo, pastor, un círculo vicioso. Sansón era para la vergüenza de los filisteos, daba vuelta en un molino, dando vuelta. Eso se llama un ciclo vicioso, sin objetivos, sin metas. Yo lo llamo a eso ser, voltearlo, res. ¿Qué hace el res? Come, duerme y orina. Come, duerme y orina. Y hay mucha gente así. No tienen proyecto de vida. No tienen objetivos ni a corto ni a largo plazo. Porque no van de acuerdo a la escritura. Discúlpeme que voy a atacar fuerte, pero ahí entro yo. Hay muchos que terminan su carrera y se conformaron. Hay bachiller, hay maestría, hay otra carrera que te espera. No vivas en un círculo vicioso. Hay mucha tierra que conquistar. ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Dale fuerte palmas al Señor. Entonces, hermanos, como está escrito, así tienes que vivir. ¿Qué está escrito? Está escrito para los jóvenes que dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo en varias áreas, en amor, en fe, en pureza. Ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Qué está escrito para el matrimonio? Mujeres, ¿qué dice? Estad con sus jetas, no dice así, ¿sí o no? Estad sujetas a vuestros esposos. Maridos, ¿qué dice? Tratadlo como a vaso frágil, porque son las coherederas de la vida. Así está escrito. ¿Qué está escrito para los padres? Contra nuestros hijos. Instruye, educa, enséñalo, háblalos a levantarse, al acostarse. Está escrito. Haz lo que está escrito. ¿Quieres conquistar? Haga lo que está escrito. No te inventes. El evangelio, hermano, no es algo inventado. El evangelio ya está plasmado. Haz lo que está escrito. ¿Me entiendes? En Filipenses 4:6, en una de las versiones, creo que es en la versión PDT, dice: no te preocupes de lo que estás pasando, sino haz conocer a Dios lo que te está faltando. En la 60 dice, bien claro, dice de esta manera: por nada estéis afanados, si no sean conocidos a Dios
todo lo que te falta, como está escrito. Haga lo que está escrito. Hazle saber a Dios. Ahora, quinto, ¿cómo restauramos el culto, hermanos? En el culto los creyentes traen su ofrenda voluntario. Porque lo que se hace de voluntad no es forzado. El creyente tiene que aprender a orar voluntariamente. El creyente tiene que aprender a servir voluntariamente. El creyente tiene que aprender a ofrendar voluntariamente. Y el creyente debe aprender a servir o a estar bajo cobertura de su pastor voluntariamente. Y nosotros como siervos no podemos manipular. Yo no puedo decir a una hermana, si tú no vienes, no te voy a darte estos privilegios. Sería condicionarlo. Tiene que ser voluntario. Y eso no quiere decir que el pastor se olvide de la oveja. No. Si la oveja quiere que yo le pastoree, yo llego hasta donde él me dice. Pero si él me dice, yo no quiero, es tu voluntad, yo no te puedo obligar. Pero si hay un hermano que me dice, pastor, yo quiero que me capacites, yo quiero que me entrenes, yo quiero que estés pendiente de mí. Cualquier cosa que yo estoy haciendo mal, pastor, por favor, aunque sea jálame la oreja, yo voy a estar ahí. La próxima semana me toca visitar a todas mis hermanas. Yo no les digo a qué hora les llego, porque si les digo llego a las 3, alabanza, tranquilidad, en orden la casa, el esposo un manso, obediente haciendo las cosas, lavando los platos, y uno como pastor que dice, este hogar sí es de fe. Pero si yo llego en la hora que ellos no esperan, el sartén está volando, ya no hay alabanza sino otra música, la mujer está gritando al hijo y el pastor, abre la puerta, ¿quién será? Y cuando abren la puerta dicen, el pastor es, ¡ay! Y empiezan a cambiar de actitud. Y yo les digo a mis hermanas, a mis hermanos cuando les voy a visitar, tu intimidad se queda en mi corazón. Y yo no prejuzgo, porque Dios me ha llamado a pastorear, a cuidar, a alimentarlos. Y el cambio el que hace es Dios, no yo. ¿A su nombre? ¿A su nombre? Porque yo no quiero ovejas como yo quiero. Porque Dios dice, como está escrito. ¿Cómo está escrito para las ovejas? Unos riegan, unos siembran, el que da crecimiento es Él. Aunque muchas veces me duele cuando voy a las ovejas, por favor, Dios sabe cuándo te va a hacer crecer, pero mi deber de mí es cuidarte. Mi deber de mí es pastorearte. Mi deber de mí es alimentarte. Aunque me orines en mi ropa, te voy a seguirte. Porque eso es lo que pasa en las ovejas físicas. En el tiempo de invierno las ovejas empiezan a dar cría. Y las crías, ¿qué hacen? En el poncho el pastor está llevando para que no se resfríe la ovejita que recién ha nacido. Y la ovejita que recién nació se hace popó en su poncho del pastor de ovejas. Y agarrará del cuello a la oveja y ¡fum! ¿Lo botará? No. Ay, de oveja me orinaste, pero tengo uno más. ¿No son las ovejas que se convierten así? ¿Le das protección y te dan su inmundicia? A veces te critican, te murmuran. ¿No son así las ovejas que cuando nacen van a seguir teniendo los defectos que tenían antes de conocer a Cristo? ¿Qué tiene que hacer el pastor?
darle leche, hasta que sus piecitos se afirmen, darle leche. Y una vez que ya crecen, ya te siguen. Pero aprendiste. Entonces, hermanos, es voluntario el servicio a Dios. Yo pastoreo voluntariamente, porque todo lo que se hace de voluntad no es forzado. Entonces, mira lo que dice en Esdras 3:5, dice, además de esto, el holocausto continuó las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Si te hablo de las ofrendas voluntarias, hermanos, acá están. Tipos de ofrenda, usted lo puede ver. Pero mira, dice, dieron dinero para edificar el templo. Esdras. Elías dio ofrenda de 12 cántaros y produjo lluvia. Ahora mira, David dio ofrenda y produjo sanidad. Y si vemos ofrendas, hermanos, que se hicieron, por ejemplo, esto le va a impactar. ¿Cuántas ofrendas dio Salomón para ser sabios? 1000 holocaustos. ¿Cuántas mujeres tuvo? Tenemos que estudiar eso. ¿Por qué? 1000 ofrendas, 1000 mujeres. Oh, están abriendo su mente. Escúchame, hermanos. Hay misterios en la palabra de Dios. Moisés dijo, cuando ofrendaron el pueblo, dijeron, vamos a hacer el tabernáculo de Dios. Dice que traían pieles de animales, madera, oro, hasta que dijo Moisés en mi imaginación, ya no, paren por favor, deja de traer tu madera, deja de traer tu piel de animales, deja de traer oro, deja de traer esto, por favor, ya. ¿Y cómo crees que eran los del pueblo? Déjame hacer ingresar mi maderita, por favor, no, ya nada. Y si yo les digo, hoy ofrendemos, pastor, no es sencillo. Hermanos, en la ofrenda hay poder. Te doy un ejemplo en el Nuevo Testamento. Dice, había un hombre que no era del pueblo de Dios, Cornelio. Su limosna y su ofrenda llegaron a la presencia de Dios, por la cual un ángel fue comisionado por Dios para decirle la instrucción y le dijo, hay un hombre llamado Simeón que se llama Pedro, hazlo llamar porque él te va a explicar todas las cosas. No es como tú sirves, no es como a tu manera. Él te va a decirte las cosas que tienes que hacer. Y envió 3 hombres y también ahí Pedro estaba ahí en la azotea y Dios le dice, come. Porque habían cuadrúpedos que bajaban animales inmundos y dijo, Pedro, mata y come. Señor, ninguna cosa inmunda he comido yo. No llames cosa inmunda a lo que Dios ya santificó. ¡Coma! Y terminó esa visión. 3 hombres te vienen buscándote, Pedro. ¿Qué habrás hecho? Esa es mi mente. Entonces le dijo, no temas de ir con ellos, porque yo les envié. Y yo te aviso, cuando alguien viene a decirte, hermanito, el Señor me ha mostrado que vas a ser mi padrino. Te le vas a decir, todavía a mí no me ha mostrado. Porque a veces aducen a eso, ¿no? Pastor, tuve un sueño, me estabas haciendo casar. Y tú eres mi padrino. El Señor me ha dicho que tú eres el padrino. Y yo le voy a decir, ¿sabes qué, hermana? Todavía no ha llegado el ángel. No me ha dicho todavía si eres al quien debo casar. Estoy esperando. Porque a Cornelio le afirmó Dios y a Pedro le afirmó. A Saulo le afirmó y también a un discípulo que estaba por ahí lo afirmó. Ananías, ¿no? Lo afirmó. Entonces, Dios no es misterioso. Dios habla acá y acá.
cuando Él quiere hacer algo. Entonces, hermanos, la ofrenda que hizo para Cornelio, salvación. Y no solo para él, para los de su casa, y porque Cornelio dijo, vengan, 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 va a venir Pedro, vengan. Y estaba lleno. ¿Y qué pasó? No solamente fue salvo, fueron llenos del Espíritu Santo. Por una ofrenda. Entonces, hermanos, ¿cómo restauramos? Trayendo nuestras ofrendas voluntariamente. Así se restauró el templo cuando volvieron de 70 años. Ministerio Tabernáculo Shekinah.